¿A qué está conectado? ¿A qué está conectado? Hola chicos, buenas tardes. Son 2:05. Todavía no se terminan de conectar más personas, pero es un tema muy largo, entonces vamos a avanzar lo más que podamos, ¿ok? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema del electrocardiograma es uno de los temas que vamos a estar viendo siempre durante toda nuestra vida, quieran o no, ¿ok? Entonces es importante conocer, como tal es importante, muy importante que ustedes conozcan las generalidades, ¿sí? Sí hay trazos patológicos que son muy comunes y que ustedes tienen que aprender a diferenciar, pero lo importante es siempre las generalidades, porque es lo primero que les van a preguntar en un pase de visita, ¿ok? Ritmo, eje, frecuencia, todas esas cosas. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma como tal? Como en todas sus materias se los han dicho desde fisiología, el electrocardiograma es el registro gráfico impreso de la actividad eléctrica del corazón, ¿ok? Eso está muy fácil, obviamente te lo aprendes, creo, desde que pisas la facultad, te lo empiezan a decir que te lo aprendas, súper fácil, ¿ok? ¿Qué es la parte complicada, digámoslo así? Entender qué significa cada una de las líneas que encontramos en el electro. Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Siempre que vayamos a tomar un electro o que ya hayamos impreso, digámoslo así, el electro, tenemos que verificar que nuestro electro esté bien tomado, ¿ok? Tiene una serie de especificaciones como esta que vemos acá. Esta línea es la guía que siempre debe salir en el papel de electro, ¿ok? Antes de que empiecen a imprimir todos los complejos, todo lo que quieran, va a salir esto. ¿Cómo verificamos que está bien tomado? Tiene que correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivolt. ¿Ok? ¿Cómo verificamos esto? Como ustedes saben, el papel del electro está formado por cuadros grandes y cuadros pequeños. ¿Ok? Un cuadro grande se forma por 5 por 5 cuadros pequeños. Un cuadro pequeño mide 1 milímetro, lo que representa 0.04 segundos, ¿ok? Y de altura va a representar 1 milivolt. Esto mide 1 por 1, ¿sí? Los cuadros grandes, como les menciono, se forman por 5 cuadros pequeños de ancho y 5 de alto, ¿ok? Entonces, obviamente, si aquí tenemos 5 cuadros pequeños, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar 0.04 por 5, nos da un total de 0.2 segundos, ¿ok? Y obviamente va a medir 5 milímetros aquí, 5 milímetros de alto. Y si acá mide 0.1 milivolt, acá nos va a medir 0.5 milivolt, porque son 5 cuadritos. Ok, ¿qué hacemos para conseguir un segundo? Si acá son 0.20, obviamente necesitamos 5 cuadros grandes, ¿sí? 5 cuadros grandes corresponden a un segundo, que corresponden a los 25 milímetros que tenemos acá. Y para conseguir 1 milivolt, necesitamos 2 cuadros grandes, ¿sí? Entonces necesitamos, obviamente, si son 2 cuadros grandes, son 10 cuadros pequeños que corresponden a 10 milímetros, lo que forman 1 milivolt. Ahora bien,
¿Cómo se representa la actividad eléctrica del corazón en un papel? A través de una serie de intervalos, de ondas y de segmentos que van a estar trazados y que van a definir diversas partes del latido cardíaco como tal, ¿ok? De diversas partes de la despolarización del músculo cardíaco como tal. Primero, vamos a tener en un electrocardiograma normal la onda P, que va a representar la despolarización auricular. Aquí vemos, corresponde al impulso que está corriendo a través de las aurículas que logra despolarizar el músculo auricular. Después de esto, vamos a tener el complejo QRS. El complejo QRS va a estar formado siempre, o bueno, en los casos en que es normal, por una onda Q que tiene que ser negativa, y todo lo negativo aquí se va a representar con una letra minúscula. Entonces tenemos una Q minúscula, ¿ok? Una onda R que es positiva y entonces la determinamos con una R mayúscula. Y una onda S, que va a ser la segunda onda negativa, que como es negativa es una S minúscula, ¿ok? Complejo QRS. ¿Y qué parte nos va a estar dando? Nos va a estar traduciendo la despolarización ventricular. Y aquí lo que les digo, Q, primera onda negativa, R, primera onda positiva, S, la segunda onda negativa, ¿ok? Y después, la onda T. La onda T representa la repolarización ventricular como tal, ¿ok? Ahora, entre estas ondas va a haber intervalos y va a haber segmentos. Tenemos primero el segmento PR, que va obviamente, como su nombre lo dice, de la onda P a la onda R. ¿Y qué nos está representando como tal? El tiempo del retraso fisiológico normal que nos daría la despolarización o el impulso que se está mandando desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. Obviamente tiene que tener un periodo de tiempo que sea normal para que el corazón funcione correctamente. Si este segmento se alarga o se acorta, nos está hablando de una patología, obviamente. Ya lo veremos más adelante cuando veamos electropatológico, ¿sí? Chicos, voy a pasar lista. Denme un segundo, por favor. No nos tardamos. Son 2:11, entonces es momento, ¿ok? Ya está. Continuamos. Ese es el segmento PR. Ahora, el intervalo PR es el tiempo desde que inicia la activación o la despolarización auricular hasta que empieza la despolarización ventricular como tal, denominándose retardo fisiológico, porque obviamente no todo el miocardio va a despolarizarse al mismo tiempo, va en orden. Como siempre se los han mencionado, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, ese tiempo que tarda desde que se empiezan a despolarizar las aurículas hasta que empiezan a despolarizarse los ventrículos, está representado por el intervalo PR. Igual, lo mismo, tiene que medir un cierto tiempo para que sea normal, ¿ok? Si se alarga o se acorta, significa patología. Ahora, el segmento ST, desde la onda S hasta el inicio de la onda T, es la denominada fase de meseta del potencial de acción cardíaco. ¿Ok? Como todos lo sabemos, como lo hemos estudiado desde fisiología, la despolarización de las células va a tener un punto máximo en el que una célula empieza a despolarizarse y después, para empezar a repolarizarse, va a pasar por un periodo de meseta hasta que se repolariza completamente. Lo veremos igual más adelante. Y el intervalo QT, que obviamente va desde la onda Q hasta la onda T, que representa el tiempo desde la despolarización hasta la repolarización ventricular, el denominado periodo refractario. Igual, para esta se menciona que el intervalo QT depende como tal de la frecuencia cardíaca. Entonces se han establecido fórmulas que nos permiten, digámoslo así, separarlo de la frecuencia cardíaca para que nos dé el QT exacto, que se denomina QT corregido, que nos puede ayudar a lo mismo, detectar algún tipo de patología cardíaca. Lo veremos más adelante. Vamos por partes, ¿ok? Estas son las generalidades, las ondas y los segmentos por la que está formado un electrocardiograma normal. Así se tendría que ver un electrocardiograma normal, ¿ok? Ahora, ¿cómo se toma el electrocardiograma?
antes de entrar a toda la parte, digamos, lo teórica. ¿Cómo se toma? Una máquina de electrocardiograma obviamente va a estar formado por el monitor. Este depende del hospital en el que ustedes se encuentren. Hay más modernos, hay más viejitos incluso. Va a tener 6 chuponcitos que van a corresponder a las 6 derivaciones precordiales y va a tener 4 pinzas, ¿ok? Estas 4 pinzas van a corresponder a las derivaciones ABR, ABL, ABF de 1 y de 2, ¿ok? Las derivaciones en el plano frontal. Van a tener colores y estas van conectadas a todo este cable que ven aquí, todos estos cables. Vienen marcados, chicos, tienen colores, pero vienen marcados. Todos traen B1, B2, B3, B4, B5, B6 y les ponen estos chupones. Esto no importa el orden, ¿ok? Lo que importa es el orden de los cables como tal. Y también va a tener 4 cables más largos para las pincitas que van colocadas en las 2 muñecas y en los 2 tobillos del paciente. Sí, igual. Aquí no importa tanto el color, o sea, a veces puede llegar a variar, como lo ven aquí marcado. Aquí marca que el brazo derecho es el rojo, el brazo izquierdo el amarillo, la pierna izquierda el verde y la pierna derecha el negro. Depende, llega a variar. Generalmente, esto es lo estándar, pero llega a variar. Entonces, fíjense siempre en los cables. En los cables viene marcado igual. Viene en inglés, obviamente, right arm, left arm, brazo derecho, brazo izquierdo, left leg y right leg. Entonces, trae RL, RA, así. Fíjense bien, ¿ok? Una vez que ustedes ya conectaron todos sus chupones y todas sus pinzas, los vamos a colocar en el paciente. Y aquí viene lo mismo que les he estado diciendo toda la semana. Aunque parezca un procedimiento muy simple y esto en realidad no le causa daño al paciente, siempre piden autorización, ¿ok? ¿Por qué? Porque más en las mujeres, obviamente es muy incómodo porque tienen que descubrir completamente el pecho de su paciente, ¿sí? Completamente. Entonces, obviamente las mujeres se pueden llegar a sentir un poco más incómodas. Entonces, siempre piden autorización. Señor, señora, ¿me permite tomarle un electrocardiograma? Si les preguntan, muchas personas no saben qué es, entonces ustedes díganle, voy a conectar unos chupones alrededor de su corazón para ver cómo está funcionando, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengan conectado todo, que tengan autorización del paciente, descubren todo el pecho del paciente, todo, ¿sí? Porque si dejan un brazo cubierto, puede llegar a jalarse, se les va a desconectar y va a salir mal, y puede llegar a dar trazos erróneos, ¿ok? Descubren todo el tórax del paciente y empiezan a colocar las derivaciones. Aquí, los chuponcitos B1 va siempre en cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, siempre, ¿ok? B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3, con ese nos vamos a esperar, porque ese todavía no lo vamos a colocar, ¿ok? Ese va entre B2 y B3, no tiene un punto exacto, siempre va en medio de estos dos. Entonces, B4 va en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Si ustedes calculan la mitad de la clavícula, la línea que baja en el quinto espacio intercostal. Una vez que ya colocaron B4, entonces sí ya colocan B3 entre estos dos, B2 y B4. B5 va en el mismo, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, ¿ok? Y B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿sí? Son 2 que van en el cuarto espacio intercostal, 4 que van en el quinto. Bueno, 3 y B3 va en medio, ¿ok? Siempre, en todos los pacientes. Si se dan cuenta, estamos viendo así todas las caras del corazón. B1 va a representar la cara posterior y de ahí vamos a ver la cara lateral de este lado, la cara inferior y la cara anterior del corazón, ¿ok? Y ya, como les menciono antes, las plaquitas, las pinzas que van a en ambas muñecas y en ambos tobillos del paciente. Verifiquen bien que estén siempre las derechas en mano y pie derecho, ¿sí? Porque si ustedes los invierten por alguna razón o por la rapidez de conectarlo, el electro puede salir patológico en una persona que es completamente sana, ¿ok? Entonces verifiquen bien siempre los lados de las pinzas. Ahora, ¿qué es una derivación? Ya hablamos de que las 6 derivaciones precordiales y las derivaciones estándar. Son 12, van a salir 12 en su papel de electro siempre. Entonces son 6 que van a estar en el plano frontal, que son las que ya les mencionaba, ABR, ABL, ABF, D1 y D2 y D3, ¿sí?
Las unipolares, es decir, que solo tienen un electrodo de referencia, son ABR, ABL y ABF, ¿sí? Brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierdo. Y las bipolares son D1, D2 y D3, según el triángulo de Einthoven, que vamos a ver un poquito más adelante. Nada más tengan esto en mente, ¿ok? Que son 6 derivaciones estándar del plano frontal, unipolares y bipolares, ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3. Y las 6 derivaciones precordiales, que son las que conectamos con los chuponcitos, que son del plano horizontal o del plano coronal, de B1 a B6. Como les mencionaba, estas derivaciones nos ayudan a ver caras diferentes del corazón. La cara lateral la vamos a ver con D1, ABL, B5 y B6, ¿ok? La cara lateral del corazón, la parte izquierda del corazón. La cara inferior la vamos a ver con D2, D3 y ABF, todas las derivaciones que están abajo del corazón, ¿ok? La cara septal y la cara anterior del corazón las vamos a ver con B1 a B4, ¿sí? Y entonces ya tenemos la vista de todo el corazón alrededor. Ah, y la parte posterior la vamos a ver con ABR, que es la que queda a la derecha, ¿sí? Entonces, ya tenemos una vista completa de todo el corazón. Y una derivación como tal es un electrodo, que ya vimos, que registra como tal la actividad eléctrica. Esto, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos da la actividad eléctrica que permite que se despolaricen las células del miocardio como tal? Tenemos que recordar la anatomía del corazón y tenemos que ver que el impulso cardíaco va a surgir de manera normal en el nodo sinoauricular, ¿sí? Del nodo sinoauricular se tiene que transmitir a través de estas fibras. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estas fibras? Tienen como epónimos. ¿Alguien se sabe los epónimos? Yo A ver, me lo adelante. conozco, yo. Es anterior, medio y posterior, pero tiene Ajá. una cosa, parece que sería la de Batman, Wickenbach y Torel. Muy bien. Gracias. Del nodo sinoauricular se va a formar el potencial eléctrico que va a pasar a través de estas fibras, que como su compañero lo dice, son anterior, media y posterior. Bachmann, Weckenbach y Torel. Ese es el epónimo. Es interesante. Malditos epónimos, yo lo sé, pero tienen que sabérselos, ¿ok? A través de esas fibras se va a transmitir el impulso cardíaco hacia el nodo auriculoventricular. Como su nombre lo dice, va a estar en la unión de las aurículas a los ventrículos. Del nodo auriculoventricular van a salir unas fibras denominadas haz de His, las cuales son las encargadas de llevar el impulso que ya generamos en esta parte hacia todo el resto del miocardio como tal. Y entonces va a salir el haz de His, que se va a dividir en dos ramas. Una rama derecha, que va hacia todo el corazón derecho como tal, y una rama izquierda, que a su vez se va a dividir en dos ramas más pequeñas. La rama anterosuperior izquierda, que va hacia el corazón izquierdo por la parte anterior, y la rama posterior izquierda, que como su nombre lo dice, se extiende hasta la parte posterior del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y al finalizar, unas ramas más pequeñas que se denominan fibras de Purkinje. Este es el sistema eléctrico del corazón. Así se conforma, por nodos y por fibras, que llevan el impulso que se genera aquí, fisiológicamente o normalmente en los pacientes sanos, hacia todo el miocardio, para que todas las células queden despolarizadas y se pueda formar como tal el latido cardíaco, ¿ok? Todas estas estructuras están en diferentes partes del miocardio y obviamente la cantidad de músculo que hay en el corazón va a variar entre aurículas y ventrículos. En los ventrículos el miocardio es muchísimo mayor, hay más músculo en los ventrículos. Entonces, obviamente todas estas estructuras van a tener potenciales de acción diferentes, que pueden llegar o no a verse en el electrocardiograma como tal, ¿sí? Generalmente lo que vemos en un electrocardiograma es cómo se están despolarizando como tal las aurículas y los ventrículos. No se marca, o sea, no podemos definir realmente cómo se están despolarizando como tal los nodos y las fibras, porque su potencial de acción ni siquiera llega a verse reflejado aquí en el electrocardiograma. Entonces, los potenciales de acción tanto del nodo sinusal como del nodo aurículo-ventricular van a estar contenidas como tal en la onda P.
¿Por qué? Porque aquí es el momento en el que se están despolarizando las aurículas. Y eso, como tenemos mucho miocardio, digámoslo así, eso sí podemos verlo como tal en el electrocardiograma, que corresponde a la onda P. La onda P corresponde a la despolarización auricular. Después de ahí, sigue la despolarización de las de His, de las ramas de Purkinje, de las fibras de Purkinje, perdón, y todo eso tampoco lo vamos a ver como tal en el electro, sino que va a estar contenido en ¿qué? En la parte de despolarización ventricular, porque aquí hay un montón de miocardio. Entonces, imagínense, el potencial de acción de aquí es más pequeño que todo el que se requiere para despolarizar las células miocárdicas. Entonces, todos esos quedan como escondidos, digámoslo así, en la parte del complejo QRS hasta la T y a veces en la onda U, que ya veremos más adelante, que corresponde como tal a la despolarización ventricular. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Como ya lo hemos mencionado antes, el impulso eléctrico surge en el nodo sinusal y pasa hasta el nodo auriculoventricular, despolarizando las aurículas. Después pasan a través del haz de His a despolarizar el tabique desde el lado izquierdo hacia la derecha, todo el tabique interventricular. Una vez que ya tenemos eso, empezamos con la despolarización de la región anteroseptal del miocardio hacia el vértice del corazón. O sea, va bajando hacia acá. Y de ahí, a través de las fibras, vamos a tener la despolarización de la masa del miocardio desde el endocardio hasta el epicardio, es decir, de adentro hacia afuera. Vamos a empezar a despolarizar todo el miocardio de los ventrículos desde adentro hacia afuera, ¿ok? Una vez que ya empezamos con eso, tenemos que despolarizar hasta la última parte del miocardio ventricular. Entonces, con esto terminamos como tal la despolarización completa del ventrículo. Entonces, tiene que llegar hasta la porción posterior de la base del ventrículo izquierdo, con, ya sabemos, la rama posterior de las de His. Una vez que llegamos a ese lugar, ya tenemos los ventrículos completamente despolarizados y entonces el músculo comienza a repolarizarse, ¿ok? En el mismo orden en el que se despolarizó antes, ¿sí? Aquí tenemos lo que les mencionaba, el triángulo de Einthoven. Este se creó como tal para ver la diferencia de, bueno, el potencial de acción del corazón como tal, viéndolo desde dos puntos de referencia. Tenemos el brazo derecho y el brazo izquierdo, y aquí vamos a tener la derivación 1 o D1, que nos va a marcar como tal la diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. La representación gráfica de aquí, de D1, va a ser, digámoslo así, positiva, porque va a acercarse hacia el brazo izquierdo, ¿ok? Tenemos la derivación 2, que va desde la diferencia de potencial se marca desde el brazo derecho hasta la pierna izquierda. Y D3 va a marcar la diferencia entre B1, que sería el brazo izquierdo, BI, brazo izquierdo, hasta la pierna izquierda. Y aquí podemos ver también las derivaciones ABR, que sería brazo derecho, ABL, brazo izquierdo, y ABF, siempre pierna izquierda, ¿ok? Aquí, como se dan cuenta, está marcado el vector hacia el que se dirige la despolarización como tal. Todo lo que se aleje del brazo izquierdo y vaya hacia la pierna izquierda, que sería también ABF, es positivo, ¿sí? Aquí, todo lo que se aleje del brazo derecho y se acerque, perdón, al brazo izquierdo, es positivo porque se está acercando hacia el brazo izquierdo, ¿sí? Y acá es negativo porque se está alejando. Acá tenemos lo mismo. Vamos a medir la diferencia entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, entonces aquí el vector va a ir hacia abajo, se va a alejar del brazo izquierdo, lo que va a ser negativo, y se va a acercar a la pierna izquierda, que va a ser positiva, ¿sí? Y bueno, lo vamos a ir viendo más adelante para que quede esto completamente claro. ¿Qué más necesitamos ver en un electrocardiograma? El eje cardíaco. Como les menciono, se despolariza siempre de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda. Entonces, necesitamos ver que se despolarice de manera correcta, en la dirección correcta, digámoslo así. Porque digámoslo así, un eje incorrecto, un eje desviado, nos va a marcar una patología porque no está despolarizándose completamente el miocardio y obviamente esto trae complicaciones clínicas en nuestros pacientes. Lo normal es que el eje se encuentre entre menos 30 y más 120, ¿ok?
Esto lo vamos a ver más adelante cómo se calcula, pero vayan teniendo eso en mente. De menos 30 a más 120 grados. Esto es lo que les mencionaba. Las derivaciones del plano frontal son D1, D2 y D3. D1 siempre va a ser positivo porque la energía, digámoslo así, se está acercando hacia D1. D2 es positiva igual, pero se alarga un poco más porque la diferencia es más grande, igual que D3. ¿Ok? Esta es negativa porque el vector de despolarización se aleja, digámoslo así. Ahora, vamos a tener las derivaciones precordiales, que es lo que les mencionaba, o de plano transversal o del plano coronal, depende de cómo lo lean. Vamos a tener de B1 a B6, como ya dijimos, B1 y B2 en el cuarto espacio intercostal a los lados del esternón. B3, B4, B5, B6, en el quinto espacio intercostal, dependiendo de dónde vayan. B4, línea medio clavicular. B3, entre B2 y B4. B5, línea axilar anterior. Y B6, línea axilar media. ¿Sí? Y aquí es lo que les digo, tenemos una vista completa, panorámica, por decirlo así, del corazón como tal. Estas son las derivaciones usualmente utilizadas, pero también existen otras que van por la parte posterior, o sea, se colocan en la espalda del paciente. ¿Sí? Pueden llegar a pedirles también un electrocardiograma de pared posterior, que sería tomar el electrocardiograma normal de B6, de 6 derivaciones, y puede llegar B7, que empezaría como quinto espacio intercostal, línea axilar posterior, y B8 y B9. Esas se las voy a buscar, les publico una imagen, porque realmente no recuerdo cuáles son los puntos de referencia, ¿ok? Pero todas van en el quinto espacio intercostal por la parte posterior. También existen los electrocardiogramas derechos, ¿ok? Y es lo mismo. A la misma altura, solo que aquí va a variar el orden, obviamente. Aquí va a ser B1, B2, y a la misma altura del lado izquierdo, pero ahora sobre el lado derecho, vamos a colocar B3, B4, B5 y B6. Y lo mismo, puede que también les pidan uno posterior derecho, también existe. ¿Ok? Les publico la imagen en un ratito. B1, aquí tenemos como el vector de despolarización se aleja, generalmente va a ser negativo, las ondas van a ser negativas, y de ahí en las demás derivaciones precordiales, el complejo QRS generalmente tiene que ser positivo. Obviamente vamos a ir viendo en cada caso, en cada patología, las especificaciones de cada complejo QRS en las diferentes derivaciones, ¿ok? Pero generalmente aquí B1 es negativo. Esto es lo que ya les mencionaba, el electro va a estar formado por una onda P, un complejo QRS, la onda T, los intervalos, intervalo PR, el segmento ST, y todo debemos irlo midiendo, o sea, tiene una duración normal, digámoslo así. Si los intervalos, si los complejos se alargan o se acortan, nos está hablando sobre una patología. No nos vamos a meter en patología todavía porque no acabamos, ¿ok? Eso va a ser la siguiente clase, el viernes. Entonces, empiecen a estudiar patrones electrocardiográficos patológicos para el siguiente viernes. Vamos a ir desglosando parte por parte un electrocardiograma. Primero tenemos a la onda P. La onda P es esta, la primera que aparece antes de un complejo QRS, que generalmente es positiva en todas las derivaciones, menos en ABR. En ABR llega a ser negativa. ¿Por qué? Porque ABR es esa cámara que tenemos debajo del corazón. Entonces, obviamente, todo se va a marcar de manera negativa, ¿ok? Todas las ondas van a estar de manera negativa. Tiene que medir menos de 0.1 segundos, ¿ok? Y el voltaje, es decir, los cuadritos hacia arriba, tiene que ser menor de 2.5 milímetros. Menor a 0.5 milivolts, ¿ok? Como ya les mencionaba, tiende a ser negativa en ABR y generalmente es isodifásica en B1, ¿ok? En todas las demás derivaciones generalmente es positiva si se encuentra normal, si es normal el electro que tomamos. Después vamos a tener como tal el complejo QRS, que su duración normal, digámoslo así, es de 0.06 a 0.1 segundos. Y lo que les mencionaba antes, la primera onda es negativa
por eso se va a representar con una Q minúscula. La onda R, que es positiva, R mayúscula, y la onda S, que es negativa, y sería una S minúscula, ¿ok? No importa realmente, o sea, no he visto que te digan algo si lo pones todo mayúscula o todo minúscula, no he visto alguna vez que te regañen por eso, pero es interesante saberlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a ver que a lo mejor un electro es normal. Si tenemos una Q minúscula, una R mayúscula y una S minúscula, eso es completamente normal. Pero la onda Q puede llegar a aplanarse, puede llegar a ser positiva en algunos casos, entonces ahí ya cambiaríamos como la letra con la que lo representamos. Ahora, hay casos en los que aparece una segunda R, es decir, aquí hay una R y puede volver a haber otra onda aquí antes de que aparezca la onda S. ¿Cómo se denominaría eso? Como R', ¿ok? Entonces tenemos una onda R y tendríamos una segunda onda positiva que es una R'. Ahora, vamos a pasar. Cuando las ondas del complejo QRS son mayores de 5 milímetros, es lo que les mencionaba, se le designa con una letra mayúscula, QRS mayúscula. Esta parte déjenme revisarla, no estoy muy segura, ¿ok? Esta parte, lo que yo sabía es eso, que mientras sea negativa es una letra minúscula, mientras sea positiva es una letra mayúscula. Déjenme revisar bien esta diapositiva, no le hagan mucho caso y les aviso, ¿ok? Aquí viene marcado lo que les mencionaba. Cuando hay una segunda onda positiva, aquí hay una y aquí hay otra, tenemos entonces una onda R y después una onda R', ¿sí? Que esto es característico en el bloqueo de rama derecha. No nos vamos a meter todavía en patología, pero es característico, ¿ok? Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Les digo, déjenme revisar bien esto, se los confirmo al terminar la clase por Facebook. Ahora, existe también el denominado punto J. No es tan común que se los pregunten, pero bueno, es el que se encuentra al finalizar el complejo QRS como tal, en la unión de la onda S con la línea basal, con la línea isoeléctrica, ¿ok? Ese puntito donde se unen, donde termina la onda S y empieza la línea isoeléctrica, es conocido como punto J, ¿ok? Aquí, justo aquí. Ahora, después del complejo QRS tenemos la onda T, ¿ok? Que siempre, bueno, o lo normal se menciona que tiene una morfología asimétrica, con una rama ascendente, esta, la que sube, que es más lenta que la rama descendente. La rama descendente, si ven, baja todavía más rápido. Aquí hace como una mesita más larga, digámoslo así, y aquí baja más abruptamente. Esta, para que sea normal, tiene que ser positiva en todas las derivaciones, menos en ABR, que ya dijimos que se aleja como tal del electrodo y entonces es negativa. El vector que marcaría sería negativo. En algunos electrocardiogramas puede llegar a aparecer una onda U. Después de, si se fijan, todo va en orden. P, Q, R, S, T. La siguiente onda que aparecería sería una onda U. En algunos electrocardiogramas llegan a aparecer. ¿Y cuáles son las teorías que se tiene de cuándo aparece? Que puede corresponder ya sea a la repolarización del sistema de His-Purkinje, a la repolarización del músculo papilar o de las células miocárdicas, y se tiene la denominada hipótesis mecanoeléctrica, que correspondería a postpotenciales de acción, obviamente formados o causados por el estiramiento de la pared del ventrículo izquierdo durante la diástole. Ese tiempo que tarda en repolarizarse sería marcado como la onda U, ¿ok? Del músculo papilar como tal. No en todos los electrocardiogramas aparece, solo en algunos, ¿ok? Y no se tiene que confundir con la onda P. Ahora, ¿cómo leemos un electrocardiograma? Tenemos una serie de pasos que tenemos que dominar, digámoslo así, para leer un electrocardiograma. Primero, lo primero que tenemos que hacer es calcular la frecuencia cardíaca, porque obviamente si está cortado o si aumenta, eso nos quiere decir que el corazón está latiendo más lento o más rápido, que obviamente se traduce en una patología o en una alteración por alguna razón.
Análisis del ritmo cardíaco, si el latido es rítmico o no lo es. Valoración del intervalo PR, valoración del intervalo QT, valorar el eje eléctrico del corazón, alteraciones del segmento ST y algunas otras alteraciones electrocardiográficas que ya vamos a ir viendo. Pero esto es lo que ustedes tienen que valorar en todos los electrocardiogramas que tomen, ¿ok? Frecuencia, ritmo, intervalos y eje eléctrico. Vamos primero con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está dada por la distancia que existe entre R y R, ¿ok? Sí, la distancia, la diferencia de cuadritos que hay entre una onda R y otra. Eso es lo que nos va a dar la frecuencia cardíaca como tal. Hay varios métodos para obtenerla. La primera, vamos a contar cuántos cuadritos pequeños hay entre ambas R. Aquí. Si ustedes los cuentan aquí, son 23 cuadritos. Si quieren contarlos o me creen, pues bueno, perfecto. Son 23 cuadritos, ¿ok? Entonces, vamos a dividir siempre 1500 entre el número de cuadritos, entre 23 en este caso, que nos va a dar una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, ¿sí? Ahora, ese es el primer método, siempre. La diferencia de cuadritos que hay entre los dos R's, dividimos 1500 entre ese número y ya nos va a dar la frecuencia. ¿Cuál es el otro método que es más sencillo, que es más rápido, pero que obviamente es menos preciso? La ley de los 300. Aquí nos vamos a fijar en el número de cuadros grandes que existen entre los dos complejos QRS, entre las dos R's, ¿ok? Vamos a ver los cuadros grandes, que son las líneas más gruesas, y vamos a ir contando. El primer cuadro correspondería a 300 latidos por minuto. Si la siguiente R cayera aquí, estaríamos hablando de 300 latidos por minuto. En la siguiente, el segundo cuadro grande, 150. El tercero, 100. El cuarto, 75. La siguiente serían 60, luego 50, luego 40. Ok, ya hablaríamos de frecuencias muy bajas. Entonces, fíjese siempre en las líneas gruesas o en los cuadros grandes. El primero, 300, 150, 100, 75, 60. Aquí, como vemos, no llegamos a 60. Entonces, contamos el número de cuadritos que hay adentro. Aquí tenemos un aproximado de 65, podríamos decirlo, pero como les digo, no es tan exacto, porque aquí solamente calculamos. Ah, bueno, está como a la mitad, entonces son 65, ¿ok? No funciona en todos los casos, obviamente es más precisa la anterior, pero pueden llegar a utilizarla si es que tienen prisa, si es que tienen un electro normal, pues no habría problema. Pero siempre tienen que empezar a contar desde el primer complejo QRS o la onda R que caiga en un cuadro grande, en una línea gruesa, ¿ok? Busquen alguno, siempre hay alguno, ¿ok? Siempre hay alguno que cae sobre una línea gruesa y de ahí pueden empezar a contar, como les digo. La otra es contar el número de complejos QRS que hay en 6 segundos y después multiplicarlo por 10, ¿ok? Igual, es menos preciso, ¿por qué? Porque puede que a lo mejor, como aquí les digo, o sea, si aquí los cuentan, son 6. 6 por 10 serían 60 latidos por minuto. No es tan exacto, no tenemos una cifra exacta. Entonces, puede que nos falte, puede que nos sobre, dependiendo de si contamos bien los 6 segundos en el papel. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las más utilizadas? Esta, para electros normales, y esta. Esas son las 3 maneras que tenemos para medir la frecuencia cardíaca. Ahora, después de que ya tenemos la frecuencia, tenemos que ver si el latido del corazón es rítmico o no, ¿ok? Los corazones normalmente laten con una frecuencia determinada, lo que los hace que suenen de manera rítmica. Todo lo que empiece a latir como más rápido o que no lleve, pues sí, como tal un ritmo, o sea, que suene todo disparejo, digámoslo así, es arrítmico, lo que se traduce en patología, ¿ok? La frecuencia, me faltó decirles, la frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100 latidos por minuto, esto sería rítmico. Si tenemos una frecuencia más arriba de 100 latidos, se los juro que ya no va a tener un ritmo establecido, ¿ok? Entonces, bueno, lo normal en un electrocardiograma es que el ritmo sea sinusal, que es lo que les menciono, que tenga una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir que la diferencia entre cada R, entre R y R, va a ser la misma o aproximadamente la misma, ¿ok? No va a tener muchas variaciones.
Entonces, este es un ritmo normal, lo que nos estaría diciendo que el nodo sinusal está funcionando correctamente. Si por alguna patología, a lo mejor un infarto o algo, el nodo sinusal deja de funcionar, entonces la batuta se pasa al nodo auriculoventricular, pero este va a tener una frecuencia cardíaca menor, va a despolarizar más tardado, digámoslo así, a todo el corazón. Entonces, lo normal es que tengamos un nodo sinusal, 60 a 100 latidos por minuto. El nodo auriculoventricular va de 40 a 60 latidos por minuto. De ahí, si por alguna razón el nodo auriculoventricular tampoco sirve, se puede pasar la despolarización o la tarea, ya sea a las de His, a las fibras de Purkinje o incluso al músculo cardíaco como tal. ¿Por qué? Porque tiene automatismo. Entonces, si por alguna razón dejó de funcionar todo el eje eléctrico del corazón, el músculo puede tomar la responsabilidad de hacer que el corazón lata, pero obviamente va a ser un latido muy deficiente, no va a tener un ritmo adecuado, no va a tener una frecuencia adecuada y entonces trae muchos problemas clínicos para nuestro paciente. ¿Okay? ¿Cuáles son las características que tenemos que ver para que digamos que un electrocardiograma tiene un ritmo sinusal? Primero, la onda P, que ya vimos, tiene que ser positiva en las derivaciones inferiores, D2, D3 y ABF. Positiva, ¿ok? Y en las precordiales de B2 a B6. Tiene que aparecer negativa en ABR y, bueno, ahí puede ser isobifásica en B1, ¿ok? Positiva en las derivaciones inferiores, positiva en las precordiales de B2 a B6 y negativa en derivaciones inferiores ABR y B1. ¿Ok? También, o sea, tienen que cumplirse estas características. Tiene que haber una onda P antes de un complejo QRS. ¿Ok? Si un complejo QRS no tiene una onda P antes, entonces ese ritmo no es sinusal. Aunque cumpla a lo mejor con, no sé, unos 60 latidos por minuto. Pero si no tiene una onda P antes del complejo QRS, no es sinusal. ¿Sí? Aquí lo que les mencionaba, el intervalo RR debe ser constante, lo que sería rítmico, y el intervalo PR debe ser igual o mayor a 0.12 segundos y menor de 0.2 segundos. Mayor de 0.12, menor de 0.2. Y como ya les menciono, la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Si cumple con todas estas características, entonces tenemos un ritmo normal, un ritmo sinusal, que está marcado por el nodo sinusal como tal. Puede haber ritmos secundarios, lo que les mencionaba. Si el nodo sinusal deja de funcionar por alguna razón, infarto, bloqueo, lo que ustedes quieran, puede pasar la responsabilidad al nodo auriculoventricular, lo que tendría una frecuencia cardíaca por minuto de 40 a 60 latidos, ¿ok? Y lo que les mencionaba del músculo ventricular o el ventrículo como tal, de 20 a 40. Obviamente con 20 a 40 latidos por minuto no cumplimos los requerimientos de los órganos vitales del cuerpo. Entonces, ocasionaría muchos problemas. Pero el corazón como tal hace hasta lo imposible por seguir latiendo, ¿ok? Lo normal, ritmo sinusal, 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, continuamos con el segmento PR. El segmento PR, como su nombre lo dice obviamente, va desde la onda P hasta la onda R y tiene una duración normal en adultos de 0.12 a 0.2 segundos, lo que se traduce de 3 a 5 cuadritos pequeños. Ustedes lo cuentan. De P a R, si tiene 3 a 5, es normal, ¿ok? Si se alarga o se acorta, quiere decir que estamos frente a alguna patología. Obviamente, tenemos que correlacionarlo con la clínica del paciente y ver, porque a lo mejor puede ser un bloqueo, puede ser otra clase de situaciones que, como les digo, veremos en la siguiente clase, ¿ok? Lo normal, tienen que saber lo normal, 0.12 a 0.2 segundos, 3 a 5 cuadritos pequeños, ¿ok? Y lo que les mencionaba, si tenemos un PR prolongado, puede significar que tenemos un bloqueo. Siempre que tengamos un PR prolongado y que conduzca a un complejo QRS, o sea, que tengamos la existencia de un complejo QRS, va a ser un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ya iremos viendo las diferencias entre los distintos bloqueos. ¿Okay? Un PR corto, o sea, que mida menos de 3 a 5 cuadritos, este mide 2,
nos puede dar, nos puede ejemplificar un síndrome de preexcitación, ¿ok? Y ahora, como tal, el segmento QT. El segmento QT es lo que les mencionaba. Aquí vamos a medir el periodo refractario, el llamado periodo refractario, ¿ok? El valor normal del segmento QT es de 0.32 a 0.44 segundos. Estas, o sea, cantidades así son difíciles de recordar, entonces traten de recordar los cuadritos, de 8 a 11 cuadritos pequeños, ¿sí? Y aquí lo que les mencionaba, obviamente, este segmento QT va a depender de la frecuencia cardíaca. Entonces, para obtener, digámoslo así, la medición correcta del segmento QT, se utiliza la fórmula de Bassett, que esta nos va a dar como tal el QT corregido. El QT corregido es más exacto y nos puede ayudar a valorar más fielmente el periodo refractario, el periodo que existe entre la despolarización y la repolarización ventricular, ¿ok? Entonces, para calcularlo vamos a dividir cuánto mide el QT, la duración del QT, entre la raíz de la frecuencia, digámoslo así, de la diferencia entre una onda R y la siguiente, RR, ¿ok? Aquí, en este electrocardiograma, vamos a tener que el QT mide 10 cuadritos chiquitos. O sea, un cuadrito chiquito mide 0.04 segundos. ¿Están de acuerdo? Entonces, si tenemos 10, pues vamos a multiplicar 10 por 0.04, lo que nos va a dar como tal 0.4. ¿Ok? Ahora, lo vamos a dividir esto entre la raíz del número de cuadritos chiquitos que tenemos entre una R y la siguiente, que son 18. Aquí son 18 cuadritos chiquitos. Y si ya sabemos que cada uno mide 0.04 segundos, lo multiplicamos por el número de cuadritos que tenemos, 18 por 0.04, que sería 7.2. Así ya dividimos 0.4 entre la raíz de 7.2, nos da un total de 0.47 segundos, ¿ok? 0.47 segundos está un poco más aumentado de lo que es normal en un segmento QT, ¿ok? Entonces aquí podemos estar viendo que a lo mejor el periodo refractario es un poquito más largo de lo normal, ¿sí? Tenemos que hacer esta fórmula, es muy, digámoslo, fastidiosa, pero sí se utiliza, ¿ok? Porque nos puede ayudar a detectar anormalidades en el electro, pero tienen que utilizar forzosamente la fórmula de base. Me parece que hay otras fórmulas, la verdad las desconozco, no sé cómo se realizan. Esta es la más común y la que les van a preguntar, ¿ok? Ahora, pasamos al eje cardíaco. ¿Qué es el eje cardíaco? La dirección que toma la despolarización del corazón, ¿sí? Un eje cardíaco normal, como les menciono, tiene que ser de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda, ¿sí? ¿Cuál es el método rápido para calcular el eje cardíaco? Si tenemos que el complejo QRS es positivo en D1 y ABF, el eje es normal, porque el eje va a ir hacia la izquierda y hacia abajo, ¿ok? Que eso sería lo normal. ¿Cuál es otra forma? Si tenemos que el complejo QRS es negativo en D1 y ABF, el eje tiene una desviación extrema, es decir, está hacia la derecha y hacia arriba completamente. No está despolarizando correctamente el corazón, ¿sí? Si tenemos que en D1 es negativo y en ABF es positivo, el eje está desviado a la derecha. ¿Por qué? Porque D1 es positivo hacia la izquierda. Si es negativo, se va a ir hacia la derecha. Y en ABF va hacia abajo, lo que sería normal, ¿ok? Pero como tenemos que D1 está yendo hacia la derecha, el eje está desviado hacia la derecha. Si es positivo en D1, o se está yendo hacia la izquierda, y negativo en ABF, que se está yendo hacia arriba, vamos a tener que valorar la derivación 2. Ahora, si en D2 el complejo QRS es positivo, quiere decir que el eje es normal. Si es negativo en D2, va a estar desviado a la izquierda. Se los voy a enseñar porque es muy complicado. Aquí vamos a tener D1, acá es positivo, acá es negativo, y ABF, hacia abajo es positivo, hacia arriba es negativo. El eje normal
tienen que tener D1, el complejo QRS positivo en D1 y positivo en ABF, que tendría un eje normal porque sigue la dirección correcta de despolarización, ¿ok? De arriba hacia abajo, y derecha hacia izquierda. Lo normal es que mida aquí aproximadamente de menos 30 a más 120. ¿Ok? Si está entre menos 30 y más 120 es un eje completamente normal. Ahora, si tenemos que en D1 es negativo y en ABF también es negativo, está completamente desviado, ¿ok? No despolariza absolutamente nada, está hacia arriba y hacia la derecha. Esta es una desviación extrema del eje. Si acá tenemos D1 negativo y ABF positivo, el eje está desviado hacia la derecha, ¿ok? Porque está bajando correctamente, pero está yendo hacia la derecha. Y acá, si tenemos que en D1 es positivo, pero en ABF es negativo, el complejo QRS, tenemos que fijarnos forzosamente en la derivación 2, en D2. Si aquí tenemos que D2 es positivo, el complejo QRS en D2 es positivo, el eje va a ser normal, porque aún tiene la dirección correcta, ¿ok? Pero si D2 es negativo, esto también está desviado, formaría parte de la desviación extrema, ¿ok? Está completamente desviado el eje y no despolariza correctamente las células del corazón. ¿Ok? Aquí otro ejemplo es lo que les digo, de menos 30 a más 120. Depende de la literatura en la que lo lean. A veces lo mencionan solo de 0 a 90, que es lo normal. A veces de 0 a más 120. Y les digo, todavía hasta de menos 30 a más 120 se considera normal. Esto depende de la literatura en la que lo lean, ¿ok? Pero si está hacia abajo y hacia la izquierda, está perfecto. Es un eje completamente normal. Acá es lo que les digo, menos 30 y 90, eje es normal. 90 y 180 grados, de acá a acá, desviada a la derecha, en esta parte. Entre menos 30 y menos 90, el eje está desviado a la izquierda, acá. Entre menos 90 y 180, o sea, ya se desvió completamente y no despolariza absolutamente nada, ¿ok? Es una desviación extrema. Hay otro método que existe en la que tienen que ustedes dibujar una cruz, como lo hacíamos dibujando vectores en la prepa. Ustedes dibujan una cruz y cuentan si, vamos a contar cuántos cuadritos hacia arriba tiene el complejo QRS y después cuántos cuadritos hacia abajo, acá, ¿ok? Entonces, por decirlo algo, si acá tuviéramos 6 cuadritos hacia arriba, pero acá hacia abajo tenemos 2, tendríamos que restar los 6 menos 2, que sería un 4. Y entonces marcamos 4 cuadritos hacia la derecha en D1. Y luego hacemos lo mismo con la BF. Contamos hacia arriba cuántos tiene, pongamos lo que también fueron, no sé, 8. Y hacia abajo tendría 2, quedarían 6 positivo. Entonces iría hacia abajo, hacia lo positivo, 6 cuadritos. Entonces, una vez que marcamos 4 hacia acá y 6 hacia acá, buscamos el punto de intersección, lo marcamos y hacia ahí dibujaríamos el vector. Es un dibujo de vectores, como lo hacíamos en la prepa, en física. Pero obviamente este método tarda más, no es muy utilizado porque de dónde sacas una hoja o de dónde sacas estar dibujando, de dónde sacas una regla para estar midiendo el tiempo que te llevas contando cuadritos. Entonces, es más exacto, nos diría exactamente hacia dónde se encuentra el eje y qué grados tendría, pero es más difícil, ¿sí? Entonces, utilicen este. Si D1 y ABF es positivo, ya lo hicieron, es normal. Todo lo que se salga de ahí es, ya no es normal. Tendríamos que revisar qué está pasando, ¿ok? Chicos, son 2:57. Aquí la dejamos. Voy a subirles videos, voy a subirles presentaciones, voy a subirles artículos. ¿Por qué? Porque como les mencioné, Electro es muy complicado, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, entonces les voy a subir todo eso al grupo de Facebook y ahí en la publicación me van poniendo sus dudas, por favor, ¿ok? Para que vayamos revisándolas y en la otra clase igual respondemos dudas y nos pasamos como tal a electropatológico. Les vamos a poner una actividad en la semana, esténse pendientes al grupo de Facebook para sus prácticas, ¿ok? Su práctica de la semana. Gracias a todos, chicos, tengan buena tarde. Estamos al pendiente, ¿ok? Por Facebook todo, por favor. Gracias a todos. Gracias, Gracias, Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la vista. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego.